Si algo hay que rescatar de esto es que todo se paró a tiempo y el ministerio no llegó a desembolsar ni un solo sol de este dinero que es de todos los peruanos. Pero ahora, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque hay un gran grupo de niños que ha estado a la expectativa. El ofrecimiento se hizo hace muchísimo tiempo, se ha anulado este proceso, pero las tablets todavía siguen siendo muy necesarias. José Ignacio Beteta, experto en políticas públicas, está con nosotros vía Skype. Y le preguntamos, ¿qué es lo que ha pasado en este caso? Porque hay que tomar en cuenta que se trata de una compra muy grande y nos encontramos en pandemia, las fronteras están cerradas. ¿Era posible en un primer momento realizar una compra de esta magnitud en el contexto en el que nos encontramos? Buenos días, José. Buenos días, Eli y Pamela, ¿cómo están? Miren, definitivamente hay varias cosas que llaman la atención. Tu pregunta es muy buena. En un contexto de pandemia, de cuarentena, probablemente ya era difícil la contratación y la logística. Sin embargo, recuerda que todos los temas de ayuda humanitaria, todos los temas de donaciones de ayuda humanitaria internacional, ninguno estaba parado. Entonces, y por otro lado, los demás países que estaban pendientes de lo que pasaba en países como el Perú, hubieran podido activar mecanismos con las empresas privadas formales y de calidad, es decir, reconocidas y de nivel, como para hacer una compra o una donación incluso, es decir, se podían haber activado varios mecanismos definitivamente a tiempo, número uno. Número dos, ya llamaba la atención, y ustedes me van interrumpiendo si quieren preguntarme algo, pero a mí ya me llamaba la atención de saque que empresas reconocidas no se hayan presentado a la licitación. Porque en una situación tan complicada, tú esperas que el productor de una tablet internacional o los productores de estos productos, además de los que te hacen la distribución y te ponen la señal, sean empresas reconocidas. Y hubo empresas de telecomunicaciones en el Perú que quisieron postular, pidieron tiempo, empresas que están aquí hace muchos años y tienen todas las posibilidades para desarrollar este proyecto. Y cuando le pidieron al ministro, directamente prácticamente, al Ministerio de Educación que espere, que alargue el plazo, el Ministerio de Educación no quiso alargarlo. Entonces, tienes unas empresas que no reconocidas que no participan en la primera licitación. Tienes empresas grandes ya, digamos, con nivel y además con responsabilidad y en el Perú que quisieron participar y no las dejaron. Y en tercer lugar, te enteras del bajo nivel o de las falsedades o errores que te dice esta empresa Top Sale, cuando ya el proceso está muy avanzado. Porque tú podrías haber dicho, mira, vamos a investigar bien esta empresa, que es la única que nos queda, pero la investigamos en junio, a inicios de junio, no la investigamos cuando ya está el proceso 3, 4 meses después, y cuando no tienes otros postores, ¿no? Entonces aquí hay una responsabilidad muy grande de los funcionarios que han estado a cargo de esta licitación, muy, muy grande. Y muy también grande. no podemos desconocer que hay un perjuicio a los estudiantes que se han quedado sin estas tablets que eran vitales para recibir toda la plataforma de Aprendo en Casa. ¿Esta empresa podría ser demandada por el gobierno por incumplir lo que habían acordado? Se le puede sancionar en primer lugar negándole en el futuro contrataciones con el Estado, además por el currículum, entre comillas, de esta empresa. Era una empresa pues que se había fundado con un capital de 15.000, 16.000 soles y tenía pues 15 trabajadores, ¿no? 16 trabajadores, es decir, estamos hablando de una empresa que se había armado para esta oportunidad y hay que decirlo así con todas sus letras. Entonces la demanda se puede hacer por varias razones, pero la primera sanción que se le va a poner a esta empresa de garaje, digamos, esta empresa Bamba, probablemente sea que ya no pueda contratar con el Estado en el futuro, ¿no? Ahora, José, ¿qué se debió hacer desde el inicio? Porque los procesos burocráticos son bastante pesados, tú lo debes conocer muy bien, pero en estado de emergencia pues hay cierta flexibilización para hacer compras directas. Esto se pudo haber hecho desde un principio tomando en cuenta la urgencia y tomando en cuenta que se trata de una compra millonaria, o sea, 930 millones de soles no es poca cosa. Mira, hubo tres cosas que se pudieron hacer. La primera, y es que es lo que conversábamos, lo primero es que el gobierno peruano tiene la potestad, tiene la capacidad para haber firmado convenios con empresas más grandes. Incluso tú podrías haber hecho convenios con gobiernos, ¿no? Con fundaciones internacionales y decirles, mira, vamos a tener acá una crisis enorme y firmemos un convenio, trabajemos esto como se ha venido conversando, hasta con gobierno embajadas, gobierno empresas internacionales que están afuera y que te pueden, entre 2 o 3 empresas pueden hacerlo rápido. Eso es lo primero. Lo segundo, y esto es muy importante,
hay un problema que se arrastraba ya de antes, y es que hay muchos colegios en el Perú, estatales principalmente, que no tienen conexión a Internet, que no tienen ni siquiera equipos, que sus profesores no están capacitados para usar esta tecnología. Entonces lo que se debió hacer también, obviamente es un tema más estructural, pero también debió hacerse rápido, es atender esta realidad que no se ha atendido tampoco en este gobierno y hace muchos años, ¿no? Ujú. Y definitivamente lo tercero es que este proceso de contratación debió haber estado supervisado desde el comienzo por una entidad transparente, o sea, abiertamente, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, No, la rápidamente. Contraloría ha estado ¿No? desde Si el tú el inicio, 29, el 28, La el inicio. Contraloría ha estado observando desde el inicio y de hecho ellos lanzaron las alertas también en determinado momento, ¿no? De que habían ahí Claro. algunas observaciones que tenían que tomarse en cuenta. Sí, se debió trabajar, yo creo, con mucha más apertura y algo más público. Es decir, estamos necesitando para nuestros niños cerca de 900.000, 800.000 tablets. Por favor, vamos a firmar un convenio, vamos a hacer algo transparente, abierto. Pero se optó, como siempre, lamentablemente, por estos procesos más escondidos, yo diría, no sé si ya no vamos a acusar a nadie acá de corrupción, de esas cosas, pero siempre el gobierno y el Estado, lamentablemente el Estado peruano, opta por esconderse cuando hace las cosas y al final le rebota peor. Eso es lo más triste, que afecta a los niños, como tú dices, afecta muchísimo a los niños, pero al final los mismos funcionarios se meten en problemas, porque por hacer estas cosas a escondiditas de a poquitos y sin decir cómo va el proceso, les termina saliendo mal. Es más, el comunicado del Ministerio de Educación de hace 20 días, más o menos, diciendo que la empresa sí tenía una afiliación con Lenovo, ¿no? Y ahora se desdice, dice que no tenían, que les mintió. Entonces, esto debió ser mucho más abierto, más público, más en diálogo con el sector privado, con la empresa privada, ¿no? José Sí. Ignacio, en tu opinión, ¿el presidente tal vez se precipitó en anunciar la compra de estas tablets? Mira, se precipitó definitivamente porque para empezar en ese momento había que medir si es que las tablets eran la mejor opción, ¿no? Recuerda además que en ese momento varios analistas y especialistas comentaban que los hogares no tenían internet, entonces la tablet tenía que venir con internet. Pero ya después tienes que pensar o sea, y la tablet se la das a la familia y qué haces luego con esa tablet. Ya se estaba también hablando de esas tablets, le hacían empezar a vender, le hacían empezar a comercializar los mismos padres de familia, porque imagínate, ¿no? O sea, creo que fue precipitado el anuncio, quizás a la larga era una buena idea, efectivamente, proveer de equipos a una cantidad de familias que no tenían acceso a esto, pero mira, si ni siquiera el programa educativo del gobierno, que es Aprendo en Casa, funciona bien, porque es un programa con bastantes carencias, hay mucho esfuerzo detrás, yo lo reconozco, pero eso no es educación a distancia, eso son simplemente programas de televisión. Entonces, ¿cómo ibas a llenar de contenido esas tablets, de contenido pedagógico, educativo? Eso tampoco se habló, eso tampoco se dijo claramente, ¿no? Entonces Entonces, sí, ha habido precipitación, pero una vez que ya dabas la idea y te embarcabas en el asunto, lo tenías que hacer bien, ¿no? así es. ¿Y cómo salvamos esto, José Ignacio? Porque ya se fue Haciendo, la primera mitad del año y hay muchos papás que ya están pensando que lo más probable es que sus hijos definitivamente han perdido el año escolar. no, tiene que pararse el ministro de Educación con el sector privado, pero el formal, el abierto, ese que lamentable a veces no quieren sentarse los del Estado con el sector privado, ahora se tienen que sentar abiertamente las empresas formales, sólidas, sostenibles, y firmar un acuerdo, un convenio y apurar esto. Eso es lo que se tiene que hacer, porque si vuelves a hacer una licitación, esta noticia de que van a empezar un nuevo proceso y de que el Ministerio de Educación reafirma su compromiso y toda esta, digamos, palabra vacía, lamentablemente, lo que nos va a llevar es a otros 3, 4 meses de nuevo. Y evidentemente ya acabó el año, o sea, ya perdieron el año los chicos. ¿Cuál Y es acá hay algo muy sí. importante, ya se han calculado los costos de productividad que esto va a tener en nuestros niños, especialmente de colegios estatales. Los niños que estudian en colegios estatales están perdiendo todo el año, no están recibiendo ningún tipo de contenido de valor, de calidad educativo, casi ningún niño. Entonces, ya perdimos el año. Sin duda. Tienen que firmar un convenio, un acuerdo transparente, abierto con la empresa, en la mesa, con todos ahí mirando, tranquilos, transparentemente, y hacerlo así, en diálogo, en apertura, ¿no? Sin duda los niños van a ser los más perjudicados, pero yo quisiera saber qué criterios debería tener el Estado a la hora de contratar a una nueva empresa. Definitivamente la solvencia económica y la capacidad para tener ese stock, esa relación directa con el proveedor
del producto tiene que ser, esos dos elementos que han fallado acá en esta licitación, tienen que ser los dos elementos más importantes. Por eso te decía, tiene que ser una empresa reconocida. Tú no le puedes confiar esto a una empresa de 16 trabajadores y de 16.000 soles. No hay otra opción que buscar a las empresas grandes que tienen esta solvencia y este reconocimiento y decirles, por favor, vamos a hacer un contrato, siéntense a la mesa, esta es una crisis, vamos por los niños, vamos a buscar un muy buen precio para estas tablets, Además, nos ponemos de acuerdo y vamos adelante, ¿no? Además, tomando en cuenta que no se están comprando solamente tablets, ¿no? Lo que se está adquiriendo o se piensa adquirir es todo un sistema de gestión educativa digital del que las tablets también forman parte. Es decir, no solamente se trata del dispositivo, sino de todo lo que hay a su alrededor que está directamente enfocado en la educación de los niños. Y tienes la logística, entonces, por eso les decía, cuando estas dos empresas peruanas que trabajan acá, y lo hablo con total independencia, evidentemente no hay ningún interés comercial acá detrás, ¿no? Cuando estas dos empresas te dicen, oye, yo lo hago, porque son empresas que traen equipos, que distribuyen equipos y que tienen además conectividad, por lo menos tendrías que haberte sentado a conversar con ellos, ¿no? Y a preguntarles, bueno, a ver, ¿qué ofreces? Porque esos tres elementos que tú mencionas, que son distribución, conectividad y el producto, el equipo, es algo que ya hay empresas que lo hacen en el Perú. Entonces, ahí hay un problema de fondo grave, que es, como te digo, esta especie de irse por el camino paralelo medio poco transparente, para luego estrellarte contra el fracaso, ¿no? Creo que va a tener que ocurrir eso. Vas a tener que buscar empresas, 2, 3 empresas que se consorcien, que se junten o que trabajen juntas y que puedan ofrecer los tres elementos: el equipo, la distribución lo más rápido que se pueda y la conectividad y el contenido. Pero te soy muy honesto, esto no va a ocurrir en agosto, esto no va a ocurrir en septiembre, y habría que ver hasta qué punto ya vale la pena, porque la promesa, por cumplirla, terminas luego haciendo algo que no sirve para nada, ¿no? Entonces, si vamos a apurar una compra para que lleguen en octubre, cuando ya el año escolar acabó, o diseñamos una ampliación del año escolar para que tengan 3, 4 meses los chicos de clases con estos equipos y con los contenidos, o modificamos la currícula, el calendario educativo, o de verdad ya no va a ser necesario, porque el próximo año probablemente ya el colegio vuelva a ser presencial. Va a tener que ser presencial, entonces... Claro. La imagen de la gestión del Estado también queda muy perjudicada, ¿no?, con esto. La imagen del gobierno, lamentablemente, ya yo no sé cuándo quedará perjudicada. Es increíble cómo se sostiene la popularidad con tantos errores. No sé si eso es bueno o es malo, ya no vamos a entrar a esos detalles, digamos, pero efectivamente, así como ha pasado con las camas, que el presidente dijo vamos a comprar 5.000 camas, ahora ya dijo que van a ser 3.000, ahora las tablets no llegan, y luego ha habido varios problemas en contrataciones en obras de infraestructura, que yo creo que ustedes también podrían poner el ojo un poco por ahí, si van a ver este proyecto de irrigación, el subsectorial de irrigación, la construcción de hospitales de campaña. A nosotros nos llegan muchas noticias de procesos un poco complicados que están teniendo muchos problemas de corrupción y de falta de transparencia. Entonces, pero esto pues a veces es muy bueno lo que ustedes hacen, porque poco a poco llega a la gente del pueblo esta información. La gente del pueblo piensa pues que ya tiene que sobrevivir, trabajar, ya no tiene tiempo para pensar en estas cosas políticas y de compras del Estado, ¿no? Claro. Pero están pasando muchas cosas muy y oscuras, digamos, ¿no? burlados también, les dicen una fecha, no se cumple, cuántos niños que necesitan estudiar, realmente lamentable. Bien, José, muchísimas gracias, de verdad ha sido muy valioso tu aporte de esta mañana, porque así como se está quedando en el aire el tema de las tablets, pues hay otros ofrecimientos que también se están quedando en el aire, ¿no? Tú has mencionado algunos, como el tema de las camas, pero también está el tema de los protectores faciales, ¿no? Que dijeron que ya se iban a adquirir y hasta ahora nada, ¿no? Y ya se están imponiendo las multas a los transportistas por no usar los protectores faciales, pero la gente de más escasos recursos, que no tiene ni 5 soles para comprarse un plástico para ponerse en la cara, pues no tiene cómo adquirirlo, cómo protegerse. José, gracias nuevamente por la información. Muchas gracias, sigan adelante con este tipo de investigaciones. Muchas gracias a ustedes. Nos toca seguir con más información.